un valiente, eres una valiente de Dios. Porque el hecho de congregarse requiere valentía, requiere decisión, requiere voluntad, fe, amor sobre todo. Así de que eres un valiente y una valiente. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te invito para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lapiceros o lápices de colores para que juntos compartamos este tema, notes, ¿verdad? Con tu lapicero en tu cuaderno, que después pueda repasar las notas, ¿verdad? Yo, de verdad, el Señor ha hablado a mi corazón y quiero compartirle un tema muy precioso, pero quiero que me acompañe a orar. Hagamos una oración al Señor juntos, hermano, pero de verdad, ahí juntos, orémosle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque eres bueno. Suplico, Señor, que tu misericordia, que tu bondad, Señor, hasta donde llegue este mensaje, Señor, hasta donde llegue esta transmisión, pueda haber edificación y bendición, Señor. Espíritu Santo, toma mis palabras, compónlas, hazlas tú como tú deseas, y que puedan llegar al corazón de tu pueblo, Señor, y que ahí puedan ser transformados y que tu Espíritu Santo, Señor, le dé fruto al 100 por 1 y a tiempo, Señor. Que nadie deje caer una sola palabra al suelo, Señor, sino que pueda ser recibida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que qué bendición poder estar este día domingo una vez más en la casa del Señor. Estamos casi finalizando el 8º mes de no tener reuniones presenciales, ¿verdad? Y se ven los incrementos a nivel nacional, ¿verdad? Pero una vez más te digo, tengamos la confianza puesta en el Señor. Que todo temor desaparezca de tu vida. Nada más confía en el Señor, sigue creyendo en el Señor. Ponte en sus manos porque el Señor ha de hacer una obra preciosa en su pueblo, en sus hijos. Recordémonos que Dios permite las pruebas, ¿verdad? Las dificultades, las cosas adversas, siempre porque quiere bendecir a su pueblo. Entonces, creyendo y confiando que Dios está con nosotros, pues sigamos avanzando. Ahora vemos el panorama de la tierra, ¿verdad? Vemos tormentas, inundaciones, vemos muchas cosas. Pero, hermano, la confianza tiene que estar en el Señor. No en ningún hombre, en ningún partido, no, en el Señor. Que nuestros ojos se fijen en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, y ahí nosotros vamos a poder salir vencedores. No digo que sin problemas, sin tribulaciones, vencedores, que es muy diferente. Y te decía que hemos estado hablando acerca del avivamiento y creo que tenemos todos que ser partícipes del avivamiento, ¿verdad? Hemos visto qué cosas tienen que estar vivas en nosotros, ¿verdad? Para poder decir que de verdad estamos viviendo un avivamiento, ¿verdad? Y estuvimos viendo algunos ejemplos. Empezamos a ver el Salmo 119, en donde nosotros podemos aprender acerca del avivamiento, cómo el Espíritu Santo nos puede avivar. Pero el Espíritu me habló y me dijo que me hizo sentir que habláramos de este tema. No sé si lo vamos a terminar hoy o vamos a empezar quizás una serie alterna, ¿verdad? Y es un tema al que le hemos puesto por nombre, el momento de la limpieza ha llegado. Y quiero que lo dejes en grande, así, sin que me vea yo un momentito, ¿ok? Porque quiero que vean el reloj que está moviéndose. Quiero que vean el reloj que se está moviendo. Hermano, así estamos ahora. Estamos en un punto en el que o nos limpiamos o ya no va a dar tiempo de la limpieza. No quiero alarmar ni asustar a nadie,
sino simple y sencillamente poder llevar el consejo de la palabra y que el Espíritu Santo la haga florecer en tu alma, en tu corazón, porque el momento de la limpieza ha llegado. Me refiero, porque tal vez alguien pensará, bueno, Dios va a limpiar la tierra de todas las cosas malas, va a destruir a los malvados y va a salvar a los que tienen la sangre de Cristo. Pero no me estoy refiriendo a eso, sino que me estoy refiriendo a que estamos llegando al límite, a la frontera, hermano, a la decisión final de si nos vamos a limpiar o no. Estamos llegando a ese límite, estamos llegando a ese momento crucial en la vida del Hijo de Dios donde tiene que ella dejar el pasado, dejar el pecado y avanzar hacia la madurez, avanzar hacia la consagración, hacia la santidad. Pero esto es una decisión de cada uno. Entonces, pero sí, quiero que me prestes atención y lo que traigo es una alerta de parte de Dios, del Espíritu Santo, para tu vida personal. Yo no sé, hasta este momento, tú que nos estás viendo quizás en directo, en vivo, o tal vez que pusiste después la transmisión, también para ti es el mensaje. No sé cómo te comportas, no sé cómo estás delante de Dios, si de verdad te guardas para Dios, si de verdad estás alejado del pecado. Pastor, pero es que somos humanos, no podemos dejar de pecar. Sí, tiene razón, pero si siempre pensamos de esa manera, jamás vamos a progresar. El que tiene ese pensamiento o esa actitud siempre va a estar envuelto en el pecado. Pero aquel que anhela de verdad consagrarse, aquel que de verdad anhela ver al Señor, aquel que de verdad quiere irse con Él en el turno de honor, se limpia, se purifica, se mantiene limpio, se consagra a Dios, se aparta para Dios, para que en un momento el Señor le ayude a cruzar la frontera de la santidad, la meta de la santidad. Entonces, ese momento ya llegó. Ese momento ya está aquí. Con solo ver el panorama, ya te dije, de la Tierra, no digamos del cosmos, del clima, el de la política, hermano, de las leyes, de los gobiernos, la cosa se pone terrible. Y el que no entienda que estamos en los últimos tiempos, no entiende el reloj de Dios, no entiende el panorama de Dios. Por eso es que tal vez no se limpia, no busca la limpieza, no busca el estar limpio delante del Señor. Esta es una decisión constante. Entonces, quiero que veamos el tiempo presente, ¿verdad? Usted imagínese el tiempo presente, ¿cómo estamos ahora? Y acompáñenme a Apocalipsis capítulo 22 y verso 11. Dice, deja que el malo siga haciendo lo malo y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. Amén. Claro, otras versiones dice, el que hace las cosas malas, las va a seguir haciendo malas. El que está limpio, límpiese más. El que se purifica, purifíquese más, dice otras versiones. Y utiliza esas dos palabras, limpieza y purificación. Pero entonces este es el tiempo presente. Hay quienes sí se están consagrando, se están limpiando, están tratando de vivir como a Dios le agrada, buscando de Dios en todo momento. Pero hay otros que no. Me refiero al pueblo de Dios, a los hijos de Dios que no se consagran, que tienen un pie aquí y un pie afuera, que todavía están jugando a ser cristianos, que todavía no se definen realmente en entregarse al Señor por completo. Porque tal vez me dirás, sí, yo ya me entregué al Señor. Ah, sí, claro, conociste al Señor Jesús, pero ¿te entregaste completamente? Es que no es lo mismo.
No es lo mismo decir yo me entrego al Señor a entregarse completamente. Porque entonces algunos todavía están agarrados por vicios, por el alcohol, el cigarro, la prostitución, el alcoholismo, las drogas, la mentira, el chisme, el adulterio, la fornicación. Están todavía agarrados y detenidos, pero tienen un pie adentro de la iglesia y un pie fuera de ella, pensando que Dios, como es misericordioso, a la última va a perdonar y se van a ir con el Señor. Yo de verdad te digo que no abusemos de la gracia. Ciertamente la gracia es todo. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Pero por eso dice la Escritura que pongamos, dice, hermano, que despertemos el entendimiento. Es decir, estemos atentos y que pongamos la gracia, que pongamos los ojos, dice, en la gracia futura que vendrá cuando sea revelado Jesucristo. Entonces, sin la gracia no podemos hacer nada, pero hay muchos que abusan de la gracia. No, yo ya soy cristiano, como yo ya soy salvo, yo puedo pecar y ser infiel, que la gracia me ayuda. No, esa no es la gracia de Dios. Esa es una desgracia. La gracia de Dios no es eso. La gracia de Dios es si tú caes, si te resbalas, si te alcanzó. No es de que tú estés en convenio con el pecado, que sabiendo lo que es bueno no lo haces y sabiendo lo que es malo lo haces. Eso no es la gracia de Dios. Ese es un error que el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere implantar en el corazón del pueblo de Dios. Y creerle que es que Dios es tan bueno que aunque yo peque y repeque y vuelva a pecar, Dios me va a perdonar. Si te arrepientes, sí. Esa es la gracia de Dios, si te arrepientes, pero hay que arrepentirse y cambiar. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos de hace 5, 10, 15, 20, 30 años, 40 años de cristianos y todavía no damos los frutos que Dios quiere. Todavía el ropaje, la vestimenta está arrugada y sucia con manchas. El tiempo de la limpieza, el momento, por eso digo, el momento de la limpieza ya llegó. Pero pastor, ¿por qué un momento? Sí, ahorita le voy a explicar por qué. Entonces aquí estamos en este tiempo presente, estamos así, ahora, detenidos. En este pasaje, el que está limpio, límpiese más. El que esté sucio, ensúciese más. Yo anhelo que el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo que me está viendo en este momento, anhele limpiarse y purificarse cada día más delante del Señor. Y no que esté ocupando el breve tiempo que tenemos para todavía ensuciarse más. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 15 y verso 52. Es un verso ya bien conocido por todos. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjese, pues aquí ya usted ya sabe, está hablando acerca del momento en que el Señor viene y levanta su iglesia, pero es un momento. Y por ejemplo, en este pasaje en particular, si usted va y busca, investiga en el texto original en griego, momento en griego se dice átomos. Entonces dice, en un átomo de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, pero es en un momento. Y usted sabe que el átomo es la partícula más pequeña, indivisible, ya no se puede partir, es lo más pequeño. Es decir, que el momento es, mire, es un destello, ya no se puede dividir más. El tiempo se divide, usted sabe, en horas, minutos, segundos, centésimas, milésimas, y así empieza a dividirse en fracciones más pequeñas que nosotros ya no utilizamos. En el diario vivir ya no lo utilizamos, lo utilizarán solamente los científicos. Un día de estos vamos a hablar acerca del tiempo, cómo es de importante entender el tiempo, pero me refiero al tiempo cronológico. Pero
Esto es en un momento, un destello. Entonces es en un momento, en un momento. Entonces por eso le decía que para que el tiempo de la limpieza, el momento de la limpieza ha llegado. Es ese momento, esa fracción de tiempo donde el verdadero Hijo de Dios dice, Dios mío, tengo que cambiar, tengo que ser diferente. Si me quiero ir contigo en el turno de honor, Señor, tengo que ser diferente. Ya no puedo seguir siendo el mismo chismoso de siempre. Ya no puedo ser el mentiroso, el lengua larga de siempre, el malcriado, el mal hablado, el que no quiere meterse con Dios, el que no quiere hacer las cosas que le agradan a Dios, el que no quiere servirle a Dios. Ya no podemos ser los mismos. Pero todos tenemos ese momento. Aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Porque entonces si nosotros decimos sí a ese momento en que Dios nos toca, el Espíritu Santo entonces nos toma y nos empieza a guiar y nos empieza a modelar, a moldear, a lijar, a quitar las cosas que no le agradan al Señor, para que estemos listos y preparados cuando la trompeta suene. Aquí dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará. No está diciendo a ver si suena, no, la trompeta sonará. Aquí está diciendo, va a sonar. El Señor viene, estés o no preparado. Amén. Y yo anhelo con mi corazón que todos estemos preparados. Amén. Por eso este tiempo que hemos estado viviendo nos tiene que preparar, nos tuvo que haber cambiado, nos tuvo que haber estar alerta, pensando qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Por eso Dios quiera que esta transmisión tú la puedas compartir en tus redes y que pueda llegar a muchos. Porque este es un mensaje de advertencia, de alerta al pueblo que de verdad quiere irse con el Señor. Que ya llegó el momento de la limpieza. Es decir, llegó tu momento. ¿Qué vas a hacer? Tú como pueblo de Dios, tú como hijo individualmente, como hijo de Dios, ¿qué vas a hacer? Tú como familia de Dios, pero individualmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar este momento y decir, Señor, me entrego totalmente a ti. Porque de lo contrario, turno de horror. Yo sé que a muchos tal vez no les gusta que uno hable o diga estas cosas, pero no estoy metiéndole miedo a la iglesia, sino que estoy diciéndole la verdad. Iglesia, prepárate para el encuentro con el Señor. Voy a repetir, iglesia, preparémonos para el encuentro con el Señor. Amén, aleluya. Si no estamos preparados, es que la preparación es estar parado antes, ¿verdad? Estar listo antes de tiempo. De pie, en tus pies, no estar acostado, adormitado, descuidado, no, preparado, estar de pie antes. ¿Y cómo se logra eso? Por la acción del Espíritu Santo, la comunión que nosotros tengamos y mi decisión final. ¿Qué decisión final vas a tomar hoy, iglesia? Bueno. Amado hermano, amigo que nos ves, ¿qué decisión vas a tomar? Entonces, como te decía, compártelo en tus redes. Yo anhelo que esta transmisión llegue a muchos y Dios quiera que en algún momento podamos, hasta en otros idiomas, poderla traducir, ¿verdad? Yo sé que el Señor a su tiempo levantará a quienes así el Señor quiera usar para esta función. Entonces, este es el tiempo presente. Esto es lo que estamos viviendo ahora. Y empiezo y parto con esto, porque te decía de que entonces nosotros como hijos de Dios debemos entender que Dios puede usar cualquier método, fíjese, cualquier método en y con nosotros para completar su obra. Yo ya le dije que el Señor puede perfeccionarnos a nosotros, dice que el Señor puede perfeccionarnos hasta el día de Cristo. El día de Cristo es la tribulación y la gran tribulación. Yo no quiero que me perfeccione a mí ahí, ni que te perfeccione a ti ahí. Porque a muchos puede ser de que no salgan de ahí. Sino que yo quiero que nos perfeccione ahora, en este tiempo presente.
en este tiempo presente. Entonces, fíjese, Dios, el Señor nos limpia, nos purifica, y aunque estas palabras parecen lo mismo, no lo son. Y quiero que veamos la diferencia. Fíjese, purificar significa acrisolar las almas por medio de las aflicciones. Acrisolar es poner en el crisol, es decir, en el horno de fuego, ¿verdad? Y purificar. Entonces, purificar incluye fuego, que es figura de las tribulaciones, no de la tribulación. Es mejor que pasemos las tribulaciones ahora para no entrar a la tribulación que viene en la semana 70 de Daniel. Entonces, purificar es por medio de las pruebas, de las aflicciones. Ay, pastor, yo hubiera que pasado unas aflicciones que de plano que yo estoy bien puro, pero ¿te cambió? ¿Te hizo que te consagraras más? Recuérdese que la prueba no cambia a nadie. La prueba no cambia a nadie. Imagínense qué prueba más difícil la que pasó Caín y Abel. Caín estaba enojado con su hermano, ¿verdad? Y lo terminó matando, ¿verdad? Dios le habla y le dice, ¿por qué lo mataste? Usted sabe todo lo que le dijo. Pero él no cambió. Después de semejante prueba, después de que Dios mismo le habló, no cambió. Siguió haciendo lo malo. Mire, mire qué prueba cuando estaban haciendo la torre de Babel. Y íbamos a levantar una torre que llegue hasta el cielo. Lo que querían era sublevarse, rebelarse en contra de Dios. Entonces vino Dios y les lanzó una prueba. ¿Cuál fue la prueba? Dice que les confundió el idioma y ya no hablaban el mismo idioma. Todos hablaban diferente. Y no cambiaron. No cambiaron. Entonces la prueba no cambia a nadie. Solo aquellos que se ejercitan y salen aprobados y entienden que es por misericordia y se arrepienten, empiezan a ver la victoria en medio del fuego de las cenizas. Entonces, purificar incluye aflicción. Limpiar es quitar la suciedad o inmundicia de alguien o de algo, lo que es superfluo o lo que estorba. Entonces, fíjese que aquí entonces vemos, quiero que lo entendamos, la purificación y la limpieza. Porque muchas veces nosotros necesitamos ser purificados y limpiados. Las dos cosas. Y como hijos de Dios, a veces ninguna de las dos hacemos. O hay pueblo de Dios que no lo hace constantemente. Y entonces ocurre que se empieza a cauterizar su conciencia. Y cuando se empieza a cauterizar su conciencia, ya no les duele ni les afecta el pecar ni el fallarle a Dios. Mentir, robar, etcétera. Cualquier otro pecado. Ya no les afecta. Porque Dios es misericordioso y lo va a perdonar. Él sabe que yo soy humano y que fallo. No, la cosa no es así, amado hermano. Lamento decirte que no es así. Pero qué bueno que me estás escuchando, porque Dios quiera que el Espíritu Santo toque tu vida y que entiendas este mensaje. Amén. Que no es así. Que todos nos vamos a presentar un día. Y aquí, 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Sea bueno o malo. Entonces, en algún momento tenemos nosotros que buscar la limpieza y la purificación. Porque lo hagas o no, o lo hagamos o no, nos vamos a presentar ante el Señor un día. Y ahí es donde
va a ser el gozo, la alegría, aquel gozo inefable, interminable, o va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de todo esto? Que es voluntario, ¿verdad? ¿Cómo así voluntario, pastor? Sí, la decisión de limpiarte tiene que nacer de ti. La decisión de purificarte tiene que nacer de ti. Pastor, ¿pero cómo? O sea que yo me tengo que meter en aflicción y en tribulación. No, ese es el Señor que te las va a propiciar, te las va a permitir. Pero tú tienes que estar contento, de acuerdo, en cualquier circunstancia que tú estés. Que nadie diga amén, ¿verdad? Amén. Porque yo sé que es difícil. Ninguno de nosotros quiere estar en problemas. Gracias, hijita. Gracias, hijita. Ninguno de nosotros quiere estar en tribulación. Pero entonces, ¿qué podemos hacer, pastor? ¿Cómo podemos nosotros aprovechar el momento de la limpieza? Mira, el Espíritu Santo constantemente te está hablando, me está hablando, nos está enamorando para Cristo, para que nos consagremos, para que busquemos la comunión con Él. Y hay un momento en el que nosotros lo entendemos y lo agradecemos. Decimos, Señor, gracias. Quiero agradarte todos los días de mi vida. Amén. Quiero agradarte, Señor. Amén. Te levantas en la mañana y dices, Señor, no quiero ofenderte, quiero agradarte. Amén. Oh, Ribaprama Sore Kandaramashe. Queremos amarte todos los días de nuestra vida, Señor. Queremos estar contigo. Pero para eso tenemos nosotros que aprovechar el momento. Fíjese. Entonces, ya viendo acerca de entendiendo lo que la purificación y la limpieza es, entonces, voluntariamente tenemos que purificarnos delante de Él. Acompáñeme a 1 de Juan, capítulo 3 y verso número 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Aleluya. Mire, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Bueno, y aquí entonces nosotros mismos tenemos que purificarnos. Pastor, mire, ¿qué jabón compro? No, no se trata de eso. Si fuera de jabón, si fuera algo externo, qué fácil sería. Pero les aseguro que si fuera solo lo externo, aún muchos tendrían su ropaje sucio, sin planchar. Y no estuvieran listos ni preparados. Pero es el ropaje interno, es nuestro nuevo ser adentro, el nuevo hombre que cobró vida en Cristo Jesús. Entonces dice, se purifica así como Él es puro. Primero debemos de entender de quién somos. Cuando entendemos de quién somos, a quién le pertenecemos, queremos hacer lo que a Él le agrada. En este caso somos de Dios, somos de Cristo Jesús. Él nos compró por su sangre, nos compró por precio de sangre, nos compró con su sangre y ahora nos dio la oportunidad de regresar y estar con Él para siempre. Pero para eso tenemos que caminar en pureza. Yo se lo he enseñado, le he dicho, hermano, aún antes de que estuviera esto, de que tuviéramos nosotros cultos virtuales nada más, aún antes el Señor me había puesto en mi corazón y teníamos el altar familiar virtual y le decía, contra la pureza espiritual no hay nada que se le pueda poner. Mientras más puro te mantengas, mientras más limpio, más consagrado, más entregado a Dios, hermano, contra eso no hay nada. Pastor, ya no voy a tener problemas. No, al contrario, probablemente vas a tener más problemas. Pero eso no quiere decir que no te vayas a consagrar, que no anheles purificarte. Ahora,
Fíjese que la palabra purificar viene del griego hagnizo. Y esta palabra purificar lo que significa es hacer limpio o santificar. Pero fíjese, ¿santificar de qué forma? Ceremonialmente o moralmente. Pastor, ¿me puede explicar ceremonialmente cómo es la purificación? Claro, para eso tenemos que irnos al Antiguo Testamento y ver cuál era la ceremonia que se hacía para la purificación. ¿Verdad? Así a grandes rasgos, porque no se lo voy a decir todo, ¿verdad? Pero a grandes rasgos era que, por ejemplo, los sacerdotes tenían que buscar la vaca alazana, la sacrificaban, quemaban, la ceniza la ponían en agua y con esa agua se bañaban, y esa agua era para la purificación de ellos. El demás pueblo también se purificaba en sus actividades diarias. Dice que se purificaban sus manos, sus pies y el rostro. De hecho, recuérdese que en el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Cuando entraban, estaba a la entrada del atrio, estaba el altar del sacrificio, ¿verdad? Llevaban todo el sacrificio, y después a la entrada del lugar santo estaba el lavacro o la fuente de bronce. Y la fuente de bronce dice de que había sido hecha con los espejos de las mujeres, y entonces estaba rodeado de espejos, y entonces y estaba la fuente donde se lavaba el sacerdote sus manos, se lavaba su rostro, pero también para verse bien les utilizaba los espejos y se veía los pies y se lavaba los pies para poder entrar al lugar santísimo, al lugar santo y después al lugar santísimo. Pastor, entonces eso quiere decir que me tengo que bañar por lo menos 3 veces al día. Bueno, eso depende del olor, ¿verdad? Esto ya no depende de otra cosa. Entonces, ¿qué significa? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. El agua es figura de la palabra. La palabra de Dios es la que nos limpia. La que nos limpia todo nuestro ser. Entonces debemos de tener contacto con la palabra de Dios. Ahora, eso es lo ceremonial, pero ya le puse la figura espiritual, que es la palabra de Dios. Pero moralmente, la purificación moralmente, mire, moralmente es decir que nadie en la sociedad, en su familia, en la congregación, sus vecinos, que nadie tenga nada que decir de usted. Que nadie tenga cómo atacarlo y decirle, no, ese es impuro, ese no es cristiano. Ese dice que es cristiano, pero no. Yo para ser cristiano así como ese o como esa, mejor no sigo adelante. Hay algunos que así lo dicen. Pero entonces, moralmente, es que ante la sociedad nosotros mantengamos un estado de pureza. No solo en la iglesia, es que en la iglesia cualquiera se ve cristiano. ¿Verdad? Cuando nos reuníamos todos, cuando levanto mis manos, aleluya, y cantándole al Señor, y afuera saber cómo era, qué palabras utilizaba, qué pensamientos tenía, qué sentimientos tenía en contra de los demás, hacia dónde iban sus pasos. No, en la iglesia cualquiera es cristiano. No, en la iglesia cualquiera se ve entregado. No, es fuera de la iglesia donde debemos de demostrar quiénes somos realmente. Es ahí donde debemos sacar el calibre de pureza o de limpieza que nosotros tenemos o queremos mantener. Porque, mire, entonces ya vimos aquí. Pero esta palabra, fíjese que esta palabra viene de otra raíz, que es hagnos. Y esta palabra significa limpio. Oh, pero le marqué ahí, inocente, modesto, perfecto, casto, puro. Pero le marqué la palabra inocente. Entonces ya vimos, es ser santificarnos ceremonialmente, moralmente. Ahora, ser inocentes. Es decir, que nosotros, mire, que no seamos culpables, pues. Eso es lo que significa la inocencia. No solamente la inocencia del pensamiento, de los sentimientos, de las acciones,
sino que realmente seamos inocentes, que cuando se diga algo de nosotros, lo digan mintiendo, como dice la Escritura, eres inocente. Y entonces el Señor va a ser un escudo protector, un escudo que te va a guardar, que te va a cubrir, que te va a defender. Pero ¿cómo va a ser posible que te pueda defender si eres culpable? Si de verdad cometiste ese pecado terrible y espantoso. Pastor, entonces, ¿qué hago si pequé, si fallé? Tal vez no fue tan espantoso el pecado que hice, pero le fallé al Señor. ¿Qué hago? Entonces lo que tenemos que hacer o lo que hay que hacer es ir al altar de Dios, doblar nuestras rodillas y pedir perdón. Al arrepentido el Señor nunca lo desecha. Amén. Pero que no se nos vaya a ocurrir pensar, no, es que Dios es misericordioso, Él ya sabe que me tiene que perdonar, Él ya sabe. No, ya te lo expliqué bien al principio. Si acabas de entrar y no lo escuchaste, pues cuando termine la transmisión, vuélvelo a escuchar desde el principio. Amén. Inocente. Ok, también esta palabra purificarnos, que asimismo se purifica, viene del griego hagios. Entonces aquí ya vimos tres palabras diferentes, tres raíces de donde viene. Y fíjese que esta palabra significa sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa o religioso, moral o religiosamente sin culpa o ceremonialmente, consagrado, santísimo, santo, santa. Entonces quiere decir, aquí el primer significado que vimos era entonces moralmente ante la sociedad debemos de estar bien. ¿Cómo debemos de estar? Inocentes. Ahora aquí dice consagrados. Ahora la consagración es una palabra que casi no se utiliza o que casi no se usa, pero la consagración realmente es el inicio, fíjese. Es el comienzo para alcanzar la santidad. Primero se aparta uno y dice, bueno, ya no me voy a ir por este camino, se aparta y entonces empieza a caminar y dice, ahora me voy a ir solo por este camino, es decir, se va a consagrar y tarde o temprano en ese caminar va a cruzar la meta que dice santidad, porque el Señor ya se lo dio. Entonces eso es un proceso. Es un proceso que no pretendo yo decirle que se consagra hoy y mañana ya está santo. Porque vemos el ejemplo en la Biblia. En personajes, tenemos que ver los personajes bíblicos, los ejemplos que tenemos ahí, ¿verdad? En estos hombres de Dios. Y vemos nosotros a Enoc, ¿verdad? Y a Elías. Usted sabe que Enoc dice que séptimo desde Adán, imagínense. 7 es número de perfección. Séptimo desde Adán, de la descendencia. Imagínense qué cerca estaban, ¿verdad? En las generaciones. Séptimo desde Adán. y el Señor se lo llevó. Se lo llevó vivo, pues, no muerto. Amén. Pero dice que primero caminó 60 y Enoc tenía 65 años. Y si dice que de 65 años, por algo lo está diciendo. Déjeme pensar un momento que era porque tal vez vivía no agradando a Dios 65 años. Toda una vida de nosotros ahora. Toda una vida de nosotros. Y después dice que caminó 300 años con Dios. Y Dios se lo llevó. Entonces el número de la santidad, este número 300. Vemos también que aquellos del ejército eran 300, ¿verdad? Nada más. No eran 32,000, 300 nada más. Esa es una figura, el 1%. ¿Usted qué le gustan los números? 1%. Pero entonces diríamos nosotros 300 años, son 3 vidas de nosotros. Cualquiera diría, entonces es imposible. No, pero
lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Y Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Todo es que tú y yo tengamos el deseo ferviente de estar con Él, de consagrarnos. Mire, le voy a decir un verso. Está en Génesis capítulo 6 y verso 5. Para que usted lo anote y después lo vaya a leer. Dice la escritura que Dios vio. Dios siempre está observando lo que hacemos. No solo lo que hacemos, sino lo que decimos. Pero dice que también dice que Dios vio las intenciones. Oh, o sea que el Señor también ve las intenciones. Una intención no es un hecho realizado, sino que es algo que se quedó adentro del corazón. Entonces dice Génesis 6:5 que Dios vio que las intenciones del corazón del hombre eran de continuo hacer solo lo malo. Las intenciones. Entonces para el Señor cuentan tanto las acciones como las intenciones. Por eso es de que nos tenemos que arrepentir de nuestras acciones y de nuestras malas intenciones. Amén. Y muchos no se arrepienten de sus malas intenciones. Pero yo aquí ya le estoy dando una enseñanza para que usted diga, bueno, Señor, he tenido malas intenciones, perdóname. Amén. Pero entonces si el Señor ve las intenciones, quiere decir que también puede llegar a ver las buenas intenciones que tú y yo tengamos de querer consagrarnos y de ser fieles al 100% con Él. Esas intenciones van a pesar mucho. No estoy diciendo que solo nos quedemos en intenciones, sino que logremos hacerlo. Pero le acabo de dar una perla de bendición para que la vaya y la estudie y le agradezca al Señor. Porque si no es por la gracia, nadie sería salvo. Amén. Nadie de nosotros. Pero por eso no hay que abusar de la gracia. Ahora bien, entonces hemos visto en la línea del tiempo que estamos, ahora, que muchos se van a limpiar, pero muchos se van a seguir ensuciando. También vimos que es en un momento, ¿verdad?, que hay que aprovechar. En ese átomo de tiempo, entendimos lo que es la purificación y la limpieza, y también vimos que es voluntariamente que lo tenemos que hacer. Ahora, ¿qué seguiría entonces, pastor? Acompáñeme, pues, porque a mí me gusta llevarlo así por etapas, porque quiero que entienda bien la palabra, porque esto que el Señor me está permitiendo compartir con ustedes hoy puede transformar su pensamiento y su conducta de aquí en adelante, si lo recibe y lo pone en práctica. 2 Corintios capítulo 7 y verso 1. Le voy a leer la versión de Dios habla hoy. Queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios. Fíjese, aquí ya vemos algo interesante. ¿Se recuerda que nos purificamos, nos limpiamos y ya, una vez? No. Ahora hay que mantenerse limpios. Amén. Tenemos que mantenernos limpios. Porque si no nos mantenemos limpios, vamos a tener que ser purificados en el fuego. Pero si mantenemos la limpieza, ya no. Entonces dice, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, ya sea el cuerpo o el espíritu. Y en el temor de Dios debemos consagrarnos completamente a Él. Hermano, aquí vemos varias cosas preciosísimas para que las podamos entender. Fíjese, mantenernos limpios. Usted sabe que una casa no se mantiene sola, ¿verdad? Amén. Por eso que Dios bendiga a nuestras esposas, ¿verdad? Porque mantienen la casa bien arreglada. Mire, aunque usted esposo diga, no, mire que yo arreglo bien bonita, es su esposa, no sea así, hombre. Dele lugar a su esposita. Reconózcale que es por ella que están los adornitos, las cositas, así. Es por ella que no le dejan poner sus muñequitos y todo, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Pero reconózcalo. Yo lo reconozco y le doy gracias al Señor por eso y por ti también, amorcito, ¿verdad? Pero entonces, hermano,
Así como una casa necesita mantenimiento. Su carro, si usted lo usa y no le echa aceite, no le echa aire a las llantas, no le pone gasol, se le va a arruinar. El carro necesita mantenimiento. Sepa o no usted, necesita mantenimiento. Entonces imaginémonos cómo no nuestra vida va a necesitar un mantenimiento. ¿Cómo así, pastor? Mire, hasta me gustaría decir que hay algunos que necesitan que se le aprieten unas tuercas, un par de tuercas, y algunas que se le cayeron ponérselas, ¿verdad? Pero no es así. El mantenimiento, el mantenernos limpios, hermano, es apartarnos, es consagrarnos, es decirle no a la invitación que el pecado nos hace, es decirle no al pecado que te atrae. Mire, cada quien es seducido según lo que hay adentro de él. La Biblia dice, lo llama como concupiscencia. Es el deseo personal interno de pecar en X o Y pecado. Esa es la concupiscencia. Algo que está todavía dentro de ti, que te gusta, que te atrae y que te hace pecar, te hace fallarle a Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantenernos diciéndole no a esa invitación? Amén. Pero ¿cómo le puedes decir no? ¿Cómo le podemos decir no a la invitación del pecado? Estando llenos del Espíritu Santo, estando llenos de su preciosa y poderosa palabra, estando en oración, en comunión con Él. Vaya, y no caminando en los lugares de pecado. Hay quienes pecan no porque les guste pecar, sino porque frecuentan lugares de pecado. Y entonces el que entre la miel anda, algo se le pega. Amén. Mire, la escritura dice que el perfume del perfumista se arruina con solo una mosca que se le pegue, que lo ensucie. Vaya, pensemos que el frasco de perfume somos nosotros para emitir o emanar un olor agradable para Dios. Pero si se llena de moscas se va a descomponer. Las moscas serían figura del pecado. Y hay pecados, hermano, que entonces, como las moscas también representan a demonios, ¿verdad? Usted sabe que de hecho en la Biblia hay una entidad que se llama Belcebú, que la reprendemos en el nombre de Jesús, que significa el señor de las moscas. Entonces, hay pecados, pues que es por la propia concupiscencia de alguien, pero hay pecados que ya son inducidos, influenciados por demonios, por espíritus inmundos, por ángeles caídos, por potestades negativas. ¿Pero por qué razón? Porque no se ha buscado la limpieza, porque no se ha buscado la purificación, porque esto tiene que ser voluntario. No que, bueno, mamá te diga, bueno, ya, anda, limpiate. Ni modo, del cuerpo, mamá y papá siempre nos van a decir, o nos decían cuando éramos pequeños, anda, lavate las orejas, mira, o cepillate bien los dientes. Llega un momento en que ya tú creces y entiendes que lo tienes que hacer por ti. Y probablemente tú se lo vas a decir a tus hijos. Qué hermoso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantener la limpieza? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Mantener la limpieza, amados hermanos. Mantén tu limpieza, tu pureza. Tú sabes con quién te juntas, con quién platicas. Tú sabes lo que ves, tú sabes lo que escuchas, a dónde tus deditos se posan. Ahora tan fácil que es, ¿verdad? El pecado está a un clic. A tan solo un clic, a un dedazo. Por eso debemos de cuidarnos, mantenernos. Ahora fíjese, mantenernos de todo lo que pueda mancharnos. Ay, mancharnos, hermano, las manchas, Dios mío. Muchos piensan que las manchas son causadas solo por pecados, por malos pensamientos, pero también dice la Escritura que dice cuando se reúnen para hacer, no para buscar de Dios, dice, o para no hacer las cosas que le agradan a Dios, dice, esas son manchas en sus ágapes, en sus reuniones. Y hay muchos que se están reuniendo. Ay, Padre Santo, mire, voy a tener que decirlo, pero hay muchos que se reúnen quizás hasta en familia, con amigos, pero no, lo que están haciendo es manchándose.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay suciedad. Aunque yo sé que no muchos van a decir amén. Por eso es que la Escritura dice, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Qué hay? ¿Canta alguno algún himno? ¿Trae alguno algún salmo? ¿Dice alguno alguna profecía? ¿Le interpretan? ¿Qué hay cuando se reúnen? ¿Qué pasa cuando nos reunimos? Puede ser que te estés manchando por esas reuniones. Ten cuidado. Bueno, mancharnos, ya sea en el cuerpo o en el espíritu. La cosa es terrible. El cuerpo es fácil, se le mancha el cuerpo, va y se lava, ya estuvo. Pero ¿y en el espíritu? ¿En el alma? Por eso es que debemos de cuidar nuestro ser interior, que ahora, gracias al Señor Jesucristo, tiene vida. Pero si lo manchamos, hermano, si lo mantenemos manchado, porque entre comillas creemos de que como eres humano, como somos humanos, no podemos dejar de fallar, nunca vamos a salir, nunca se va a salir de ese círculo vicioso y va a terminar destruyendo a cualquier hijo de Dios. Ok, pero aquí hay que agregarle algo. ¿Qué le agregamos? Entonces dice, y en el temor de Dios, vaya, aquí está la clave entonces. Fíjese, para mantenernos limpios necesitamos el temor de Jehová. Amén. Mire, esto es como aquel que le tiene miedo. Reprendemos ese temor, ¿verdad? Pero hay quienes le tienen temor a la oscuridad. Pagan la luz, no, préndala, por favor. No puedo respirar. No, también eso hay que ministrárselo. Pero vaya, hay quienes le tienen miedo a la oscuridad y se detienen de entrar por un callejón oscuro. Así deberíamos nosotros de tener temor a fallarle a Dios. Hay quienes no pasan porque es que ahí hay un perro. Mire ese perro que está ahí, me va a morder. Y el perro era, hermano, así un ¿cómo se llaman los chiquititos? Chihuahua. Un chihuahuita, así, hermano, recién nacido, hermano. No puedo. Como nos pasó a nosotros una vez, en una de nuestras aventuras que tuvimos cuando joven. Andábamos nosotros en la selva, en un lugar que se llama el Biotopo, que es una reserva natural, que me imagino que todavía existirá allá en Guatemala, en la pura selva, hermano, así, bonito el lugar. Uno llevaba sus carpas para dormir y andábamos así caminando entre todos cuando se empiezan a escuchar aquellos gritos, ¡cuidado, la culebra! Y ahí está la serpiente, ¡cuidado! Entonces corrimos todos nosotros, ¿verdad? Y estaban, va de gritar ahí. Y todos así, a un lado, así como haciéndose para atrás. Y ahí está, ahí está. Y entonces todos van a ver la culebra. Y hermano, y la culebra ni se miraba. Y entonces todos nos acercamos así. Y cuando vamos viendo la serpiente, hermano, así mire, de este tamañito. Como que acababa de nacer la pobrecita. La pobrecita creo que estaba diciendo, déjenme, váyanse, por favor, asustada. Entonces llegó uno de los que estaban ahí. Y cuando la vio, solo le pegó una patada y la mató. Ya a esto le tienen miedo. Vaya, muévanse. Así hay mucho pueblo de Dios que no se enfrenta al enemigo porque tiene temor. Pero yo no me refiero a ese temor que debemos de tener. Me refiero al temor del Señor de fallarle. Entonces, ¿por qué le ponía el ejemplo? Sí, así como hay algunos tienen ese temor y ya no se mueven, así deberíamos nosotros de tener temor de fallarle a Jehová, de fallarle a Dios. ¿Para qué? El que tiene el temor de Jehová dentro de él se detiene a la hora de pecar. Piensa, dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos habla a todos antes de fallarle a Dios. A todos. Detente, no lo hagas, no pienses, no digas, no vayas por acá. Y entonces cuando hay temor genuino de Jehová en nosotros, nos detenemos y ya no ofendemos al Señor. Pero si cruzaste la línea, recuérdate, tienes abogado a Jesucristo el justo, que te puede perdonar todos tus pecados. Pero no abuses de la gracia de Dios. Hay un dicho popular que tanto va el cántaro al agua que termina rompiéndose. Que no te suceda lo que le pasó a Sansón, que dijo, no, otra vez voy a salir librado como las veces pasadas. Era un hombre que había sido
llamado, que había sido escogido, pero él decidió ser infiel. Y entonces dijo, voy a salir victorioso de esta dificultad como las otras veces. Pero él no sabía, dice que ya el Espíritu Santo lo había abandonado. ¡Qué cosa más terrible! Yo siempre lo he enseñado, hermano, desde muchos años atrás he enseñado que cuando el Espíritu Santo de Dios llega a una persona y lo llena, empieza a hablar en lenguas, hermano. Hermano, empieza a fluir de su interior como un río de agua corriendo, dice, y empieza a hablar en nuevas lenguas, hermano, se oye. Es un estrépito, es un estruendo, un viento recio. Todos los que estaban afuera, dicen Hechos 2, escucharon el hablar en lenguas y los entendían. Pero lo que quiero decir es que fue un estruendo. Entonces todos saben, está lleno del Espíritu Santo y uno se goza. Pero cuando el Espíritu Santo se ha ofendido, cuando se ha apagado al Espíritu, y se va, ni siquiera el que tenía el Espíritu Santo se da cuenta que ya no tiene el Espíritu. Se va en silencio, así, sin hacer bulla. Se contrista el Espíritu, se apaga y se va. Qué cosa más terrible. Que nunca te pase eso, iglesia. Que nunca te pase eso, hermano, cuerpo de Cristo. Que el Espíritu Santo se aparte de ti, porque sería el final, y un final. Desastroso. Entonces dice aquí, pero si le aplicamos el temor de Jehová, oh hermano, vamos a ser librados de muchas cosas. Bueno, y el temor dice, y en el temor de Dios debemos consagrarnos. Cuando dice debemos consagrarnos, si dijera tenemos que consagrarnos, fuera como más impositivo, ¿verdad? Pero debemos consagrarnos, es voluntario. Es si yo quiero, si yo deseo. Entonces yo te invito para que voluntariamente te consagres al Señor. Ya te expliqué que consagrarse es apartarse, consagrarse y caminar, ¿verdad? Todo el tiempo que sea necesario en ese camino precioso para que un día, gracias amor, para que un día podamos cruzar la meta de la santidad y estar con Él. Ahora lo que yo quiero enfatizar aquí antes de orar, y me voy a detener aquí y vamos a seguir después, ¿verdad? En esta nueva serie. Entonces, ya viendo, si nos queremos mantener limpios, si le agregamos el temor de Jehová a la hora de consagrarnos, fíjese que dice que lo debemos de hacer completamente, no a la mitad. Yo le enseñé que, hace un par de días le enseñé que la obediencia a medias es desobediencia y no le agrada a Dios. Entonces no nos podemos consagrar a medias. Es que hoy solo me eché uno, nada más, ¿verdad? Y como el dicho, ¿verdad? 1 no es ninguno, 2 es medio y 3 es 1. Y piensa de que no, Dios es bueno, Dios me va a perdonar, Dios me va a ayudar, solo me voy a fumar uno. Y hay quienes fuman así, ¿verdad? De los gruesos, de los difíciles. No, solo fue una mentirita la que dije. Completamente. Yo te preguntaría a ti, hermano, hoy, si tú estás dispuesto a consagrarte a Dios completamente. Esa sería la administración. Te diría, fija tus ojos en Cristo Jesús y completamente conságrate a Él. Esto es voluntariamente. ¿Cuándo se hace voluntariamente? Cuando se entiende. Cuando tú entiendes que el beneficiado de consagrarse, de apartarse, de dejar de pecar, eres tú y soy yo. Entonces creo que estamos en un buen punto. Yo anhelo con mi corazón que todo aquel que haya escuchado, haya entendido
la advertencia, el llamado que estamos haciendo. El momento de la limpieza ya llegó. Que no se te pase a ti ese momento. Y si tú me entendiste el mensaje, y lo entendiste y quieres de verdad ser diferente y pedirle el auxilio al Señor, hagamos una oración. Nosotros acá y ustedes allá. Pero quiero que lo hagas con todo tu corazón y le digas: oh, Señor, en el nombre de Jesús estamos hoy delante de ti, creyendo, Señor, que tu palabra no regresa vacía. Yo te suplico, Señor, que en esta hora el mensaje llegue al corazón de tu pueblo, que tu Espíritu Santo lo lleve, Señor, y que cada uno sea tocado, Señor, que cada uno, Señor, sea redarguido por tu Espíritu Santo, que esta palabra haya acomodo, Señor, y que lleve fruto abundante a tiempo, Señor, y al 100 por 1. Padre, yo te suplico que veas hombres, mujeres, jóvenes, siervos y siervas, Señor, que tal vez están atravesando, Padre, por situaciones que han dejado de consagrarse completamente a ti, pero que hoy reconocen ese pecado, que hoy reconocen su vida y que no quieren seguir caminando así. Señor, yo te suplico que les des la fuerza, que del cielo venga la fortaleza de tu Espíritu Santo, el auxilio, el poder de tu Espíritu, Señor, y que ayude, Señor, a tu pueblo, que nos ayude a todos nosotros a poder dar esa talla, Señor, de limpieza, de santidad, de consagración, de pureza. Oca prama sore y kama prama sore salama. En el nombre de Jesús, que cuando tú vengas, Señor, nos veas que estemos listos y preparados. Por favor, queremos aprovechar bien el tiempo. Queremos aprovechar bien el momento, Señor, para consagrarnos, Señor, y entregar todas las áreas que sean necesarias para que estemos limpios. Y si fuera necesario, Señor, la purificación de las pruebas, Señor, si tú que entiendes, tú que ves más allá de lo que podemos ver o entender nosotros, límpianos y purifícanos, oh cambra y salamas, y camama pramastore. Que del cielo venga de tu Espíritu Santo con fortaleza, con fuerza sobre cada uno, Señor, para poder consagrarse, para poder apartarse, y que venga un espíritu de temor de Jehová sobre tu pueblo, sobre aquel pueblo que lo anhela, que te anhela, Señor. Oh, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Y amén. Si podemos pasar las oraciones del día de hoy. Tenemos aquí las peticiones. Ok, aquí entraron dos oraciones, dos peticiones. Vamos a orar por Minor Reyes. Él es esposo de una amiga de mi hermana Norita Suástegui, para que el Señor lo sane de esta enfermedad y que ponga su mano preciosa y poderosa. Sabemos y creemos que Dios es un Dios de oportunidades y que desde ya enviamos esa palabra de sanidad sobre su cuerpo para que sea sanado en el nombre de Jesús. También vamos a orar, hermano, por... usted sabe que lo que está pasando allá en Centroamérica, las familias en Guatemala, Honduras, esos lugares donde, hermano, está duro la situación ahorita. Lo que podemos hacer nosotros es orarle al Señor y suplicarle que el Señor tenga misericordia y que vayan saliendo de todo esto, hermano, que el Señor les ayude. Así es de que pongámonos en comunión, ustedes allá y nosotros acá. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos sobre estas peticiones. Pedimos por la vida de Minor Reyes, Señor, que tu Santo Espíritu, que la sangre de Cristo los sane por completo, y reprendemos toda enfermedad. Señor, por favor, glorifícate en su vida, glorifícate, Señor, que sea un testimonio de tu poder, Señor. Llamamos al poder de tu sangre preciosa, Señor, y te suplico que esa enfermedad retroceda y que sea sanado para la gloria de tu santo nombre, Señor. También te pedimos, Padre, ahorita por
como quedaron por la tormenta allá en Guatemala, en Honduras, Señor, en Centroamérica. Ayuda, auxilia a las familias, Señor, provéeles, abre caminos, Señor, despeja las inundaciones, por favor, tú puedes hacerlo, Señor, y te pido que envíes la provisión, Señor, en el nombre de Jesús para cada uno de aquellos que están pasando esa necesidad, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno y poderoso y tú lo puedes hacer, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor, porque sabemos que lo vas a hacer. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves y que nunca habías escuchado acerca de el momento que hay para consagrarte, ese momento, pero entendiste las bendiciones que hay. Si lo haces y quieres esas bendiciones para ti y para tu familia, yo te invito para que repitas después de mí esta oración y le digas: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a empezar a experimentar y a conocer a un Dios que te ama y que te trae una mejor y nueva oportunidad, no solo para ti, sino para tu familia. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿En dónde? En el 535 Custer Avenue, en Evanston, Illinois. Aunque nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales que están apareciendo aquí a mi lado izquierdo, al lado derecho de tu pantalla. Ahí te invito a que visites nuestra página de YouTube, de Instagram, de Facebook, nuestra página web. Ya lo he dicho en otras ocasiones, ahí tenemos la radio Aposento Alto, 24 horas continuas de música cristiana para bendecir y edificar tu vida, tu alma. También tenemos los videos, las prédicas, los estudios, el programa de los niños, en fin, queremos ser de bendición. Te invito para que seas parte de esta familia virtual y que visites nuestras redes sociales. No me resta más que invitarte el día de mañana, lunes, martes y viernes en punto de las 7:30 para que te conectes y te contactes con nosotros y que juntos podamos ser edificados por medio del consejo de la palabra de Dios. Recuérdate, la limpieza y la purificación es voluntaria, de ti depende. Pero recordémonos que debemos de anhelar estar listos y preparados para cuando Él venga. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana.